qué bueno que viniste el día de hoy. Gloria a Dios. Y muchas veces, amado, muchas veces nos pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado, que muchas veces estamos en el lugar correcto, pero no disfrutamos el lugar. A veces estamos en la playa, ¿no? Y estamos supuestos a disfrutar la playa, la arena, las olas, el viento, pero muchas veces las preocupaciones, los pensamientos no nos hacen disfrutar el lugar. Amén, amados hermanos. Y muchas veces estamos en la iglesia, pero no disfrutamos, amados hermanos, de la iglesia. No disfrutamos de la alabanza, no disfrutamos del mensaje. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque estamos pensando en cualquier otra cosa menos en el lugar en el que estamos. Así que, amados, está en el lugar correcto. Conéctese con su Dios, porque Dios siempre tiene cosas buenas para darnos. Y hoy no es la excepción. Amén, amados. Entonces, amados, sin más preámbulo, vamos a ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo les invito a abrir su Biblia en el libro de Segunda de Pedro, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 5 al 7. Segunda de Pedro queda después de Primera de Pedro, por si acaso. Y vamos a leer del capítulo 1, del versículo 5 al 7. Cuando usted va encontrando, puede ir diciendo amén. Revísele a la pastora Esther a ver si se encontró. Amén, gloria a Dios. Entonces, amados, nos vamos a poner de pie, sí, porque vamos a leer la santa y bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Nos vamos a poner de pie y vamos a orar, amados. Vamos a orar para que sea Dios hablándonos. Siempre digo, Abel Caicedo no tiene absolutamente nada interesante que decirles, pero nuestro Padre Celestial sí tiene cosas importantes que hablarles. Entonces oremos. Amado Dios, Padre Celestial, gracias, Padre bendito, por darnos la oportunidad de poder estar aquí en tu casa de oración. Padre de la gloria, que hay un pueblo, Señor, que está deseoso de escuchar palabra, Padre bendito. No permita, Señor, que las preocupaciones, que las distracciones no nos hagan conectarnos con el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Padre de la gloria, que tu Santo Espíritu pueda moverse libremente en medio de nuestros corazones, Padre de la gloria. Aparta todo espíritu contrario, Señor, todo aquello que no provenga de ti, todo aquello que no nos va a edificar en esa hora, Señor, sea esto echándolo fuera, Padre bendito. Queremos, Señor, tener esa experiencia, ese encuentro contigo, Padre Santo. Gracias te doy, Padre de la gloria, y estos favores te lo pido en ese nombre poderoso que es Cristo Jesús. Amén, amén, y amén. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leer el versículo 5 al 7. Nos dice así la palabra de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe y a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, a la paciencia, a la piedad y al afecto fraternal. Amén. Entonces, amados hermanos, me da mucha curiosidad que el apóstol Pablo está enfatizando de 8 características, amados hermanos. Amén. El apóstol Pablo, ya prácticamente llegando al final de su carrera, el apóstol Pedro, perdón, llegando ya al final de su carrera, él quiere hacer una distinción de aquellos cristianos maduros, aquellos cristianos verdaderos, de aquellos falsos cristianos. Por eso que usted ve después el capítulo que sigue, el capítulo 2, que va a hablar sobre los falsos profetas y falsos maestros. Entonces, el apóstol Pedro quiere enfatizar cuáles son aquellos verdaderos cristianos, aquellos cristianos maduros, y cuáles son esas características que esos cristianos maduros deben de tener, deben de evidenciar. Porque no es un secreto para nadie, amados hermanos, que lamentablemente no todo el que se hace llamar cristiano es. Y esa problemática no es de la actualidad,
sino que en esos tiempos también habían personas que se hacían llamar cristianos, que se hacían conocer de Dios, que ellos sabían de Dios, pero en realidad no eran de Dios. Entonces el apóstol Pedro dice, bueno, aquí vamos a poner los puntos sobre la I. Voy a hablar sobre 8 características que van a demostrar cuáles son esos cristianos maduros, esos cristianos verdaderos. Amén, amados. Y es por eso, amados hermanos, que nuestro versículo inicia: vosotros también poniendo toda diligencia. La palabra diligencia es cuidado, estar precavido, estar atentos. Es decir, que lo que viene a continuación es algo por lo cual no nos podemos distraer. Tenemos que estar atentos. Así que vamos a ver qué dice el apóstol Pedro. Amén. Poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Interesante que el apóstol Pedro inicia con la fe. ¿Por qué el apóstol Pedro inicia con la fe, amados hermanos? Porque nuestro caminar con Dios inicia por haber creído. Amén, amados. Todo lo que estamos aquí fue porque en algún momento creímos en el Señor Jesucristo. Entonces, nuestra vida cristiana inicia con la fe. Amén, amados. Por eso la palabra de Dios en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No hay ninguna lógica en decir yo no creo en Dios y por eso estoy aquí en la iglesia. Si estamos aquí en la iglesia es porque tenemos fe, es porque hemos creído en Dios. Pero el apóstol Pedro dice que a esa fe debemos de ¿qué? Añadirle. Interesante esto, amados hermanos. La palabra añadir es unir una cosa a otra cosa para que estas dos se complementen. Amén, amados hermanos. Amén. Para poner un ejemplo, si usted va a hacer una sopa, ¿verdad? Usted hace sopa, ¿verdad? Esa olla tiene agua, ¿sí o no? ¿Esa agua ya es la sopa? No. ¿Qué tenemos que hacer? Le vamos a añadir, ¿verdad? Vamos a hacer una sopa de hueso. Entonces yo esa sopa, ¿qué llevo una sopa de hueso? Hueso. Aparte, no. Más la parte del hueso. El hueso va al final. Va a los aliños. Entonces usted a esa agua, usted le va a añadir, ¿qué cosa? Aliño, ¿verdad? La sopa de hueso es rica con lenteja. Entonces a eso usted le va a añadir lenteja, ¿verdad? Ahora sí, a eso usted le va a añadir el hueso. Y después le va a añadir la sal. Y todo eso se complementa. Entonces, de esa misma manera, amados hermanos, vamos a ver un sinnúmero de características, de virtudes que hacen que una persona cristiana sea madura, sea verdadera. Amén, amados hermanos. ¿Estamos aquí? Entonces, a esa fe, el apóstol Pedro dice que le añadimos, ¿qué cosa? Virtud. Interesante, amados hermanos. ¿Qué es virtud? Pendiente. Es la capacidad para desarrollar una función con excelencia. Eso es virtud. Cuando usted desempeña un rol con excelencia, esa persona es virtuosa. Amén. No sé si ustedes han escuchado Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Cuando la palabra de Dios dice que esa mujer es virtuosa, quiere decir que esa mujer, su rol como madre, como hija, ¿verdad? Su rol como esposa la hace de una manera excelente, lo hace bien. Por eso es virtuosa. Amén, amados hermanos. La pregunta del millón es: ¿por qué a la fe yo tengo que añadirle virtud?
Muy bien. La que me dijo por qué. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta, amados hermanos. No es simplemente decir tengo fe, sino que demostrar que tengo fe. Entonces, si yo a mi fe le añado virtud, quiere decir que esas obras que van a demostrar que tengo fe, las voy a hacer con excelencia. Amén, amados hermanos. Entonces, cuando el apóstol Pedro les está diciendo que a su fe le añade virtud, les está diciendo que no simplemente es necesario decir tengo fe, sino que les está diciendo esa fe tiene que ir acompañado de obras, y esas obras tienen que hacerlas con excelencia. Amén, amados hermanos. Porque hay muchos cristianos que tienen fe, o sí tienen fe, pero no tienen virtud. Son cristianos que tienen fe, pero no virtud. Es decir, que dicen, no, yo sí creo en Dios, pero sus obras no las tiene. Amén, amados hermanos. Entonces la virtud va a complementar ¿qué cosa? La fe. Amén, amados. ¿Estamos aquí? Entonces no se trata de decir simplemente tengo fe. Se trata de demostrarlo. Y es ahí donde entra la virtud. Amén, amados. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Qué más nos dice? Que a esa virtud le añadimos, ¿qué cosa? Conocimiento. ¿Qué es conocimiento? No se pierda, amados hermanos. Conocimiento significa conocer, saber, adquirir información. La pregunta del millón es, ¿por qué a la virtud yo tengo que añadirle conocimiento? Para la que digo por qué. Amados hermanos, yo no puedo hacer algo con excelencia si yo no sé lo que tengo que hacer. Amén, amados. ¿Cómo yo voy a hacer algo si yo no sé qué tengo que hacer? Entonces, por eso yo tengo que añadirle a esa virtud, le tengo que añadir conocimiento. Por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo para dar las características o los requisitos para el obispado, para las personas que van a ser pastores, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no tiene que ser un neófito. Amén. Y la palabra neófito significa recién convertido. Entonces, ¿por qué un recién convertido no puede ser pastor? Porque no tiene el conocimiento de lo que representa ser pastor. Y si no tiene el conocimiento, él no va a saber hacer las cosas con excelencia. Y es por eso, amados hermanos, que nosotros como cristianos debemos de conocer a nuestro Padre Celestial. Debemos de conocer cuál es su voluntad. Debemos de conocer cuáles son sus mandatos. Debemos de conocer qué no le agrada a Dios, para que yo todo eso lo pueda hacer con excelencia. Por eso la palabra de Dios en Josué 1:8 y en Salmos 1:2 nos enfatiza a meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Porque es por medio de la palabra de Dios que usted va a conocer a Dios. Amén, amados hermanos. Entonces, por eso a la virtud, usted le va a añadir ¿qué cosa? Conocimiento. Usted debe de saber, conocer, como cristiano, ¿qué nos toca hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y si yo tengo virtud, eso lo voy a hacer con excelencia. Amén, amados hermanos. Amén, amados. Pero a ese conocimiento nos dice el apóstol Pedro que yo tengo que añadirle ¿qué cosa? Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Dominio propio, también conocido como templanza, ¿verdad? El dominio propio es dominarse a uno mismo, sus pensamientos, sus emociones, su carácter. Eso es dominio propio. Ahora, ¿por qué al conocimiento yo tengo que añadirle dominio propio?
Muy bien, el que dijo por qué. Al conocimiento yo tengo que añadirle dominio propio, porque el conocimiento me envanece. Parece mentira, amados hermanos, pero el conocimiento muchas veces nos envanece. Amén, amados. A veces conocer un poquito más que el otro me hace pensar que soy más que el otro. Y si yo no tengo ese dominio propio, esa capacidad de dominarme, yo me voy a envanecer. Amén, amados. La palabra de Dios en Romanos 1:22 nos dice: pues habiendo conocido a Dios, es decir, que estas personas tenían conocimiento de Dios, ¿verdad? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué le falta a esa persona? Excelente, a esa persona le faltó dominio propio. Tenían el conocimiento, pero por no tener dominio propio dice que se enaltecieron, no glorificaron a Dios, no le dieron gracias a Dios, sino que se enaltecieron. Amén, amados hermanos. Entonces, a ese conocimiento que usted va adquiriendo, amados hermanos, a lo largo de su trayectoria como cristiana, usted tiene que añadirle dominio propio. Porque el conocimiento enaltece. Por eso que al apóstol Pablo tuvieron que ponerle un aguijón. Por la gran revelación que él tenía, por el gran conocimiento que él dominaba. Entonces Dios dijo, bueno, para cuidarte, yo voy a ponerte un aguijón para que no te enaltezca por lo que tú sabes. Amén, amados hermanos. Amén, amados. Entonces, mientras más usted conozca de Dios, más humilde hay que ser, amados. Y más aún, amados, si a ese conocimiento usted le añade virtud, que es decir, que usted hace las cosas bien, como dijo Salomón, toda obra de excelencia despierta la envidia de los hombres, porque muchas veces cuando usted hace las cosas bien y las personas saben que usted sabe, vienen los halagos, ¿sí o no? Wow, pero qué bien que tú lo haces. Nadie lo hace como tú. ¿Sí o no? Y si no tenemos dominio propio, ¿sabe qué va a pasar? No, yo soy el que soy. ¿Sí o no? No hay nadie después de mí. Aquí yo soy el mero mero. Amén. Entonces, por eso es importante el dominio propio. Pero a ese dominio propio hay que añadirle ¿qué cosa? Paciencia. ¿Qué es la paciencia? Pendiente. Paciencia significa sufrir, soportar, resistencia, la capacidad de tolerar o aguantar. Eso es paciencia. La pregunta es, ¿por qué al dominio propio yo tengo que añadirle paciencia? ¿Por qué? Bien. ¿Por qué tengo que añadirle paciencia, amados, al dominio propio? Porque, amados, si yo no tengo paciencia, es decir, esa capacidad de aguantar, en un determinado momento el dominio propio se me va a acabar. Hay personas que tienen dominio propio hasta cierto punto, después explotan. Entonces, como Carmita, exacto. Entonces, la paciencia me ayuda a dominarme, a aguantar por mayor tiempo, si se puede decir así. Entonces, a ese dominio propio yo le añado la paciencia, porque la paciencia me va a dar la capacidad de aguante. Amado, porque hay mucha gente insoportable, ¿sí o no? Que a veces nos quieren hacer de menos. De que porque no hablamos, porque no argumentamos, eso no significa que no sabemos. Pero a veces nos quieren hacer de menos. Pero ahí tiene que estar el dominio propio acompañado de la paciencia para yo respirar y aguantar. Pero si el dominio propio no tuviera la paciencia, esa capacidad de aguantar, exploto. Amén, amados. Se están identificando. Veo unas caras como que me identifico. Proverbio 14:29 nos dice lo siguiente: el que tarda en airarse, esa palabra tarda en airarse, es una persona que es paciente. Eso.
El que tarda en airarse es grande en entendimiento. ¿Vieron? Al entendimiento hay que añadirle dominio propio. Y al dominio propio hay que añadirle paciencia. Y sigue el versículo. Mas el que se impacienta, mas el impaciente de espíritu, enaltece la necedad. La necedad. ¿Qué quiere decir eso? Que es impaciente, amados hermanos, es decir, que no tiene paciencia ni dominio propio, siempre va a caer en el error. Y hay personas que están en una necedad que es un error y se enaltecen de eso. No, pero no es así. No, sí es así. Porque yo me la sé toda. Yo soy el que soy. Yo soy el que tengo el conocimiento. ¿Cuántos conocen personas así? Que están en un error y usted quiere corregirlos, pero como ellos se la saben toda, no aceptan y se enaltecen en su necedad. Es una persona que no tiene dominio propio, ni tiene paciencia. ¿Cuántos hay aquí así? Muy bien, excelente. Pero, amados hermanos, a esa paciencia nos dice el apóstol Pedro que hay que añadirle ¿qué cosa? Piedad. No la señora Piedad, no, piedad. Ahora, ¿qué es piedad? Atento, amados hermanos. Piedad significa bondadoso, compasivo. ¿Qué significa piedad? Bondadoso, compasivo. La pregunta del millón es, ¿por qué a la paciencia yo tengo que añadirle piedad? ¿Por qué? Muy bien. Amados hermanos, porque la paciencia tiene que proyectar algo. Amén. Amados, si la impaciencia expone necedad, entonces la paciencia tiene que exponer bondad. Usted se imagina una persona paciente, calmada, insultando al resto de gente. No tiene sentido, ¿no? ¿Usted qué va a decir? Porque tú no eres paciente, nada, porque me estás insultando. Pero la paciencia tiene que exponer ¿qué cosa? Bondad, compasión. Amén, amados. La palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Por qué la piedad es tan importante? Porque la piedad significa eso, ser compasivo, ser bondadoso. Y por lo general, una persona que tiene dominio propio y que tiene paciencia, siempre va a exponer la bondad, la piedad. Por eso, amados hermanos, cuando a usted le paguen mal, usted tiene que pagarle mal también. ¿No? ¿Cómo hay que pagarle? Con bien. Esa es una persona que tiene bondad. Esa es una persona paciente. Por eso la paciencia tiene que ir acompañada de la bondad, de la piedad. Pero el apóstol Pedro nos dice que la piedad hay que añadirle afecto fraternal. Amén, amados hermanos. ¿Qué es el afecto fraternal? Cuidado entre hermanos. El afecto fraternal es cuidarse entre hermanos. Porque la piedad tiene que tener afecto fraternal. Muy bien, ¿por qué? Porque el afecto fraternal me va a direccionar a quién yo tengo que ser bondadoso y compasivo. Yo puedo ser bondadoso, yo puedo ser compasivo, pero el afecto fraternal me va a dirigir a quién yo tengo que ser compasivo y con quién yo tengo que ser bondadoso. Con mi prójimo, con mi hermano. Amén, amados hermanos. Entonces, esa piedad, esa bondad, esa compasión, el afecto fraternal me la va a dirigir hacia mi hermano. Es decir, yo a usted le voy a hacer bien, yo a usted le voy a bendecir, yo a usted le voy a apoyar. Eso es el afecto fraternal. Amén, amados hermanos. La palabra de Dios nos dice, Romanos 12:10,
amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Eso es amor fraternal. Usted es mi hermano, yo voy a hacer bien con usted. Yo le voy a hacer bien. Yo voy a tener compasión de usted. Amén, amados. Amén, amados hermanos. Pero ese afecto fraternal, yo tengo que añadirle amor. ¿Por qué al afecto fraternal yo tengo que añadirle amor? ¿Por qué? Porque, amados hermanos, nos dice la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ustedes sí saben que yo puedo ser bondadoso, yo puedo ser compasivo con mi hermano, pero sin amor. Y así hay muchos que nos ayudan no por amor, sino que porque me están viendo, sino por compromiso. Entonces, a ese afecto fraternal yo tengo que añadirle amor. Porque si yo no le añado amor, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa, amados? Eso no sirve para nada. No lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios 13:2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es decir, que yo puedo hacer todas esas cosas excelentes, pero si no hay amor, de nada sirve. Yo puedo ser bueno con mi hermano, yo puedo ayudar a mi hermano, yo puedo ser compasivo con mi hermano, pero si no tengo amor, de nada sirve. Entonces yo a ese afecto fraternal tengo que añadirle amor. Todo lo que yo hago lo tengo que hacer con amor. Si yo voy a ayudar a mi hermano, lo voy a ayudar con... Si yo voy a ser compasivo con mi hermano, voy a tener todo con amor, amados. Y qué interesante que inicia con la fe y termina con amor, que son los dos elementos más importantes en la vida del cristiano. La fe para creer y el amor, amados hermanos, para mantenerse hasta el final. Entonces, amados, todos aquellos que son cristianos maduros, cristianos verdaderos, tienen estas 8 características. ¿Sí? Esa fe va a tener virtud. Esa virtud va a tener conocimiento. Ese conocimiento va a tener dominio propio. Ese dominio propio va a tener paciencia. Esa paciencia va a tener piedad. Esa piedad va a tener afecto fraternal y ese afecto fraternal va a tener amor. Todo eso se complementa y hace que sea un cristiano maduro, tal como la sopa. Quítale la sopa al hueso y esa sopa no es una sopa de hueso. Quítale una de estas 8 características al cristiano y ese cristiano no es. No lo dije yo, lo dijeron ustedes. Amén, amados. ¿Será imposible tener estas 8 características? No, amados hermanos, no es imposible. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, la mayoría de estas características son dadas por alguien. ¿Quién es ese alguien? El Espíritu Santo. Entonces, si nosotros buscamos esa comunión íntima con el Espíritu Santo nos va a ayudar a desarrollar estas características. Por eso es que fuera del Espíritu Santo no podemos ser cristianos efectivos. Con el Espíritu Santo vamos a ser cristianos efectivos. Porque es el Espíritu Santo quien nos va a ayudar, amados hermanos, a poder cumplir y evidenciar estos 8 rasgos de un verdadero cristiano.
Amén, amados. Y es importante que nos analicemos. Amén. A ver, de estas 8, ¿cuál me está faltando? De estas 8, ¿cuál me estoy aplicando? De estas 8, bueno, de las 8 tengo 2. Voy a trabajar para tener las otras 6. El detalle es, amados hermanos, no que nos desmotivemos. Ay, bueno, no tengo ninguna, no soy cristiano. No, ese no es el objetivo. El objetivo es escuchar, y eso que hemos escuchado, aplicarlo. Ah, bueno, me falta el amor. Voy a trabajar en el amor. Dios, ayúdame a poder amar a mi hermano. Yo sé que es difícil amar a los hermanos. Amén, pero Dios nos va a dar esa capacidad. Entonces, ese es el objetivo, amados. Ver lo que me falta y pedirle a Dios que me ayude a mejorar. Amén, amados. ¿Quién vive? A su nombre. Pongámonos de pie, amados, para orar y darle gracias a Dios por su bendita palabra. Amado Dios, Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por tu preciosa palabra, Padre. Padre Santo, tenemos nuestro manual de vida, el cual tú nos has dejado, Padre bendito. Ese manual, Señor, nos ayuda a poder nosotros ver, Señor, en qué posición estamos, ver qué nos hace falta, Señor. Y tú nos conoces a cada uno de nosotros, Padre bendito. Tú sabes qué nos hace falta, Padre Santo. Tú sabes cuáles son nuestras carencias, Padre bendito. Tú sabes en qué estamos flaqueando, Padre de la gloria. Y te pedimos, Señor, en esta hora que seas tú ayudándonos, Padre bendito. Que seas tú derramando tu Espíritu, Señor. Que seas tú llenándonos de tu Espíritu Santo, Padre bendito, para poder tener esa capacidad de poder evidenciar todos estos 8 rasgos, Padre Santo. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Necesitamos de ti, Padre bendito. Padre, no permitas que el enemigo se robe esta palabra, Señor, sino que al salir de aquí sigamos meditando en ella, Padre bendito. Que esta palabra, Señor, no sea ahogada por los problemas o por voces externas, Padre bendito, sino que esta palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones y pueda dar frutos a 100 por 1, Padre de la gloria. Ayúdanos a ser cristianos maduros, ayúdanos a ser cristianos verdaderos, ayúdanos a ser cristianos efectivos, ayúdanos a ser cristianos que evidencien que somos verdaderos cristianos, Padre bendito. Que esta iglesia, Señor, sea una iglesia verdadera, que todo aquel que llegue, Padre bendito, pueda conocerte, Padre Santo. Gracias, Padre de la gloria, seas tú bendiciéndonos en el transcurso del culto, en el transcurso del día. Padre Santo, te doy gracias por todo y es tu favor y yo te lo pido en ese nombre poderoso que es Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y me olvidaba de un punto, hermano. El que tiene oído para oír, que oiga lo que la palabra de Dios le dice. Dios le bendiga, amado.